socio fundador de Finagentes Gestión, que ya está aquí con nosotros. Alexis, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por estar aquí con nosotros, Alexis. Y bueno, te quería preguntar, por supuesto, por el movimiento que estamos viendo hoy en la libra. Después de la caída que teníamos en el día de ayer, hoy vemos todo lo contrario porque se confirma ya la renuncia, la dimisión de Boris Johnson. Entiendo, por tanto, que al final esto es una forma de dar cierta seguridad, porque teníamos incertidumbre de lo que podía pasar en el día de ayer tras todas esas dimisiones que hemos estado viendo dentro del gobierno británico. Hoy, con la confirmación de que Boris Johnson se va a ir, entiendo que es por eso que está subiendo la libra. Sí, la libra en el fondo lo que está es reaccionando un poco a un nivel de incertidumbre muy fuerte ante un primer ministro que se resistía a dejar un cargo y estaba poniendo las cosas difíciles. Realmente se ha clarificado la situación y sobre todo lo más importante, que realmente lo que hay con una salida de Boris Johnson, lo que hay es digamos, un cambio dentro del Partido Conservador, del líder del Partido Conservador, que va a ser un poco consensuado entre todos los partidarios. Es decir, si esta situación hubiera sido una convocatoria de elecciones anticipadas, con un Boris Johnson empeñado en seguir manteniéndose en el poder, pues esto no estaría ocurriendo. Por lo tanto, no solo ha habido una decisión que ya estaba tomada y que se resistía a tomar, sino que incluso se ha tomado la que es más tranquila para el mercado. Otra cosa es que esto pueda durar mucho más tiempo, puesto que la libra como el euro en estos momentos están atrapados con un dólar bastante alcista y por lo tanto la situación no creo que vaya a cambiar en general y posiblemente tengan presiones más allá, pero de momento es la primera reacción. Alexis, ¿este era el mejor escenario dentro de todos los escenarios posibles que había para la libra? El hecho de que Boris Johnson pues dejara un poco al lado esa incertidumbre que teníamos en el día de ayer y que confirme que efectivamente se marcha. Sí, este es el mejor escenario. Es decir, como le decía antes, existía otro escenario, otros dos escenarios, que sería un empecinamiento en mantenerse con continuadas dimisiones y una incapacidad del gobierno para poder tomar decisiones ante graves problemas como puede ser la recesión o la inflación, lo cual de alguna manera dejaría la situación de la economía prácticamente sin casi dirección, u otro que sería el que planteaba hace un rato también, que sería una opción de que Boris Johnson se negara e incluso provocara unas elecciones anticipadas para retar a su propio partido, lo cual de alguna manera pondría las cosas, sería muchísimo mayor incertidumbre. Por lo tanto, esta situación intermedia de, vamos a decir, un cambio sencillo, un cambio controlado, que es lo que siempre al final a los mercados les interesa, pues es la mejor de todas estas opciones que estaban sobre la mesa. Bueno, sin embargo, Alexis, desde luego que todavía hay muchas dudas sobre lo que puede pasar a partir de ahora. Lo que sabemos es que Boris Johnson va a anunciar de forma oficial su renuncia, pero tampoco sabemos muy bien qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Si se va a ir desde hoy mismo, si se va a quedar como primer ministro interino en funciones hasta otoño, ¿quién va a ser la persona que vaya a suceder a Boris Johnson? Dentro del partido ya hay muchos nombres que se barajan. Por ejemplo, se baraja el nombre de la ministra de Comercio, también del Liz Truss, incluso de los miembros del gabinete que fueron los primeros en abandonar el barco, podríamos decir, Rishi Sunak o Sajid Javid. Claro, hay muchísimas dudas en el horizonte y entiendo que eso también apoya que la subida que estemos viendo en la libra hoy, bueno, es del 0,5%, que no es una subida desdeñable, desde luego, pero entiendo que todavía quedan muchísimas incertidumbres en el horizonte para la libra esterlina. Sí, eso es lo que venía a decir también antes, es decir, se despeja una duda, hay un cierto grado de normalización, quedan esas dudas que usted comenta en este momento, pero que de alguna manera, si es controlado, pues hará el efecto de tranquilidad. Pero claro, en estos momentos no estamos en una situación de normalidad solo provocada por un problema político en el Reino Unido, estamos con una guerra. Estamos con una inflación descontrolada, estamos con un riesgo de recesión que el Reino Unido, estando tan cerca de Europa, pues de alguna manera le va a tocar más que a Estados Unidos y por lo tanto, de alguna manera, esos elementos, una vez se pase ya la euforia inicial de esta noticia, pues volverá otra vez a caer como un plomo sobre todas estas divisas y por lo tanto, de alguna manera, es lógico que en estos momentos, salvo una corrección temporal que pueda ayudarla, lo lógico es que en estos momentos sigamos todavía presionando a la baja a la libra esterlina. Has dicho de que después de esta euforia inicial lo más probable es que la libra vuelva a caer. No sé si manejas algún nivel importante, algún nivel clave al que tengamos que mirar, un nivel que si se pierde podría indicarnos algo mucho peor, que algo peor está por venir. Hombre, ahora mismo prácticamente casi diríamos que
la zona de los mínimos históricos que estaban alrededor de, ligeramente por debajo de los 1,15, yo creo que sería el elemento más importante en estos momentos. Este 1,15 se alcanzó precisamente justo cuando la pandemia, y por lo tanto de alguna manera es el nivel un poco a vigilar. Sería un poco el equivalente pues prácticamente a la paridad o al 0,95 por parte del euro, aunque yo creo que se centraría más en la paridad. Son niveles psicológicos que de alguna manera podrían provocar ventas masivas. Pero de todas maneras hay que tener un poco de cuidado. Tanto un nivel como el otro deben ser muy vigilados por los bancos centrales, puesto que una divisa cayendo es más inflacionario para estas economías y por lo tanto de alguna manera me da la impresión de que tanto el Banco de Inglaterra como el Banco Central Europeo van a tener que dar señales claras de que van a intentar por lo menos evitar, aunque el tipo de cambio no sea un objetivo de su política, van a intentar evitar que se rompan estos niveles psicológicos. Desde luego, si no lo hacen, pues entonces tendremos que pensar en niveles muchísimo más abajo que estos. Otra de las dudas al final es hasta qué punto, efectivamente, como tú decías, Alexis, al final una divisa cayendo es inflacionario y quien tiene el poder, podríamos decir, o el deber de intentar evitar que la inflación se descontrole todavía más en el Reino Unido, un país donde ya el Banco de Inglaterra nos advirtió desde hace semanas que la inflación podría irse a doble dígito, uno de los primeros países en decir que esto podía ocurrir. Bueno, pues aquí estamos teniendo un auténtico caos en el gobierno, todavía no sabemos realmente quién va a estar al frente de Downing Street cuando Boris Johnson efectivamente anuncie su salida, y lo que estamos viendo, por ejemplo, que es bastante curioso, es que por lo menos en la Bolsa de Londres tampoco estamos notando todo este caos dentro del gobierno británico. En el día de ayer, de hecho, a esta misma hora, cuando estábamos ya empezando también a dar algunos de los detalles de las últimas horas, las últimas renuncias, dimisiones que estábamos conociendo, veíamos como el FTSE 100 de Londres era uno de los índices que mejor se estaba comportando, de hecho, en el viejo continente, y en el día de hoy, después de la salida de Boris Johnson, vemos que está subiendo casi un 1%. ¿Por qué la bolsa no se nota lo que está pasando en Downing Street? Bueno, yo creo que en cierto modo la bolsa anticipaba que esta era una de las salidas más probables. Hay que tener en cuenta que ya desde la moción de censura que tuvo, se estaba apuntando que en algún momento Boris Johnson tendría que salir. Quizás lo que estaba un poco dudando era en la manera en la que estaba resistiendo y se resistía a tomar esa decisión. Pero desde luego, de alguna manera, cada vez que había una dimisión ya se estaba acercando al precipicio la carrera política de Johnson como primer ministro, y por lo tanto, de alguna manera, hoy se ha cubierto un poco ese esquema del mercado. Yo creo que de alguna manera se eliminan todas las incertidumbres, eso va a ser positivo, pero de fondo todavía continúa el riesgo de recesión y el riesgo de inflación. Y por lo tanto, de alguna manera, cómo los bancos centrales van a lograr aunar esos dos objetivos, puesto que la situación se les pone bastante complicada. Por lo tanto, creo que todo lo que estamos viviendo últimamente no son más que pequeños movimientos que de alguna manera, en cuanto pasen del primer orden del día del mercado, volveremos otra vez al tema central, y el tema central será obviamente presión sobre los mercados y presión sobre las divisas. Claro, y al final veremos pues el trabajo que tiene por delante el nuevo primer ministro, Alexis, respecto a la inflación, desde luego, y respecto también a la subida de los precios de la electricidad ahí en el Reino Unido. Así que nada, Alexis Ortega, muchísimas gracias, como siempre. Hasta la próxima. Bueno, y nosotros seguimos muy pendientes de los nuevos nombramientos